Momento de darle la bienvenida al presidente de INAU, Pablo Abdala. Vamos a estar hablando de adopciones porque se alcanzó un récord en el año pasado, pero también ya este año arranca con un aumento en la lista de inscripciones. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por invitarme, como siempre. Bueno, antes que hablar de este tema que nos parece muy importante, queríamos abordar lo que se dio a conocer en las últimas horas, y es este niño de 2 años que está internado en el Hospital Pereira Rosell por haber ingerido cocaína. ¿En qué contexto se da esta situación dolorosa, no? Bueno, es una situación particularmente dolorosa y preocupante, dramática. La circunstancia de que un niño tan chiquito haya sufrido la ingesta de cocaína y se haya detectado cocaína en sangre, sin duda desata todas las alarmas y despierta todas las alarmas. Ya no está internado, ya fue dado de alta. Por suerte, por lo que nos dicen a nosotros, el personal del Pereira Rosell ha indicado que no dejó esto secuelas ni afectaciones graves, aparentes. Intervino o está interviniendo la Justicia de Familia Especializada, la jueza de primer turno. Con el INAU estamos coordinando la protección del niño. En ese sentido, bueno, el propósito, por supuesto, es buscar para él un nuevo entorno, un nuevo contexto comunitario y familiar. Está en una zona muy compleja, allí cercana a 3 ombúes, donde hay situaciones de consumo problemático en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Tiene que salir de allí, evidentemente, y estamos manejando 2 opciones. Está manejando la gente de la UDU, de la Unidad de Derivaciones y Urgencias, y el equipo de INAU de la zona oeste. Una es la posibilidad de que pueda quedar a cargo junto con su madre, que no tiene problemas de consumo y que no está en ella la causa del problema, por lo que la justicia ha determinado, bueno, que ambos puedan ir a vivir con el abuelo materno, con el padre de la madre, en la zona del cerro, una zona cercana, pero por fuera de este contexto. O eventualmente, si eso hoy no llegara a concretarse, probablemente ingrese a un hogar del INAU o del MIDES, aunque más no sea como solución transitoria. ¿Se le va a dar un apoyo a esa familia, a esa mamá con ese niño entonces? ¿Un apoyo económico? ¿De qué tipo para poder, irse a vivir en el caso de que suceda con el abuelo? Lo que sea necesario. Esos detalles o esos aspectos vinculados con la realidad social o darán lugar a un informe social por parte de los equipos en función de la situación de estos referentes adultos con los que se empieza a trabajar o con los que se empezó a trabajar en el día de ayer. Si fuese necesario, nosotros tenemos algunos instrumentos, alguna vez lo comentamos con ustedes, la prestación para la familia de origen, que es una asistencia económica temporal. Por supuesto, el apoyo técnico desde el punto de vista de la presencia allí de psicólogos y asistentes sociales de los equipos del INAU en forma permanente que ya están trabajando. Eso desde luego se va a prolongar. ¿La institucionalización del niño se descarta? No se descarta. O sea, de hecho ya hay una suerte de institucionalización desde el momento en que la jueza de familia nos convocó y por lo tanto le dio intervención al INAU. Nosotros ya asumimos la responsabilidad en cuanto al acompañamiento, al seguimiento. Pero no la separación de niño y madre, ¿o sí? Por el momento no. Por el momento no, porque, como yo decía recién, la causa del problema en este caso no estaría en la madre, no está en la madre, que no es adicta, que no consume. Ese es el dato que a mí se me dio en el día de ayer. Y por lo tanto, bueno, parece razonable que en la medida en que esto se confirme, el niño quede con su madre. Pero la madre tiene una serie de debilidades notorias que hacen que el Estado, o en este caso el INAU, tenga que trabajar por fortalecer esos vínculos y por dar apoyo. Mientras tanto, fuera de la internación, o sea, ya fue dado de alta, está en la órbita del INAU, en un centro de INAU con su mamá. Hoy se va a definir concretamente uno de estos 2 opciones o estos 2 escenarios que yo mencionaba. Hay un acompañamiento continuo de los equipos técnicos en estas horas. Está interviniendo también la policlínica de la zona, que es la policlínica Aquiles Lanza. Está interviniendo también el CAIF. El niño asistía a un CAIF, allí en 3 ombúes, que hay un equipo técnico muy competente. Bueno, por supuesto, toda esa interinstitucionalidad, si se quiere, está operando en estas primeras horas, pero esto va a ser una definición del día de hoy. Pablo, no es la primera vez que informamos situaciones de niños pequeños que consumen drogas por descuido de los padres, porque los padres son diferentes, pero bueno, ese material está al alcance de sus manitos. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Se han aumentado los casos? ¿Cuál es la realidad que está advirtiendo INAU? Bueno, me cuesta un poco dar un juicio categórico con relación a ese planteamiento. Yo lo que reflexionaría en principio, lo primero que se me ocurre decir, es que en tal caso esta es una expresión más y una manifestación más de lo que representa en nuestra sociedad el incremento y el agravamiento de las situaciones de consumo problemático y de la presencia, por lo tanto, de las sustancias y de la droga
y del desarrollo del problema de las adicciones que bueno, que después conducen a que estas cosas que de pronto antes no serían concebibles por parte de nosotros o no estábamos acostumbrados a enfrentarlas, sin embargo ahora acontecen. Y acontecen con muy relativa, pero relativa periodicidad. Es decir, el año pasado tuvimos 2 situaciones bastante más graves que esta aparentemente. Hubo un caso de un niño que terminó inclusive en el CTI porque tenía una madre que era tremendamente consumidora y que estaba muy problematizada con el tema del consumo. Y bueno, y ese niño estuvo casi que al borde de la muerte. Después se salvó. Pero ya habíamos tenido 2 situaciones también en el año 2021 de distintas características, pero con un patrón común y que era la circunstancia de que, bueno, como nacieron y crecieron y vivieron su primera infancia en un hogar atravesado por el consumo problemático, estos desenlaces acontecieron. ¿El consumo se terminó convirtiendo como en el principal problema de los niños que terminan en la órbita de INAU? Y bueno, directa o indirectamente, sí. En el caso de adolescentes, por supuesto, muchas veces el consumo se da en los propios adolescentes que tempranamente, caen en este problema, quedan inmersos en él, pero la circunstancia de hogares donde el consumo es, por lo tanto, una condición que después deriva en situaciones de negligencia o de violencia hacia niños y adolescentes, es muy frecuente. Creo que alguna vez lo comentamos aquí, los estudios que nosotros manejamos indican que más del 50% de las institucionalizaciones y particularmente de las internaciones en el INAU están referidas a situaciones de violencia en sentido amplio. Y la combinación entre violencia y consumo problemático es una combinación muy frecuente, muy común, sin ninguna duda. También por estas horas el INAU está articulando junto a Primaria la contención, el acompañamiento de los compañeros de Mateo, asesinado junto a su mamá en el departamento de Paysandú. ¿Cómo viene siendo ese trabajo? ¿Cómo han sido estos días también? Que me imagino debe ser un trabajo duro, ¿no? Sí, se está trabajando muy bien. El lunes de la semana pasada, todo este drama lo habíamos vivido el viernes anterior de la otra semana. Bueno, el lunes siguiente, o sea, el lunes de la semana que pasó, se constituyó un grupo con el INAU, con el programa de escuelas disfrutables de primaria, con la Intendencia Departamental, con ONFI también, que participó, la Organización del Fútbol Infantil, con ACE, y se empezó a trabajar fundamentalmente con los compañeritos de Mateo del baby fútbol, ¿no? Del club en el que él juega allí o jugaba allí en Paysandú, el Juventud, creo que se llama, sí, Juventud. Para sorpresa nuestra y de nuestros técnicos, sorpresa satisfactoria, bueno, la demanda de asistencia y de apoyo psicológico fue menor de la que habíamos previsto al inicio. ¿Por eso con una evaluación? Se hizo primero un relevamiento donde la participación, por supuesto, de los entrenadores, de los responsables del club que conocen a todos los niños fue fundamental. Y si bien se desarrollaron algunas tareas en grupo, individuales, con algunos de los chicos, y sobre todo un acompañamiento, ellos ya inmediatamente volvieron a su rutina, a las prácticas de fútbol, y bueno, y se advirtió como que habían procesado el duelo capaz que hasta más rápido de lo que en lo previo nosotros mismos nos imaginábamos. O sea, la valoración inicial es muy satisfactoria desde ese punto de vista, por suerte. A mí me dicen los que saben, porque esto es tema, por supuesto, fundamentalmente de psicólogos, que muchas veces los niños asimilan y procesan el duelo hasta más rápido que los propios adultos. Y en ese sentido estuve hasta viendo algunos videitos que me llegaron, que me dejaron bastante contento en el sentido de que... El tema es el miedo a una situación de poder enfrentar algo similar. La cabeza de los niños a veces es como, ¿no? Que puede ir para cualquier lado. Pero bueno, esto debe tener una explicación técnica, tiene que tener... Pero bueno, pero es una característica que aparentemente en este caso evidentemente ha sido corroborada por los hechos. Estuve viendo unos videitos de una práctica de la semana pasada allí de este club de baby fútbol y bueno, y todo era un clima de alegría. Los niños naturalmente desarrollan su actividad siempre con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho fervor infantil, digamos así, y aquí se manifestó muy claramente. Audal, hablemos de las adopciones. 151 adopciones se concretaron el año pasado. ¿Qué cambió que se logró aumentar la cantidad de niños que encuentran hogar? Yo creo que estamos en un proceso, Lorena, muy satisfactorio, muy virtuoso, como consecuencia de los cambios legales, por supuesto, pero con relación a esto creo que han sido fundamentales también los cambios en el modelo de gestión que hemos venido introduciendo
y que permiten o han permitido, yo lo he dicho en más de una oportunidad, que aquí se combinaran dos factores que son fundamentales en todo esto, que son la eficiencia por un lado y las garantías por el otro, que nunca deben perderse. Los procesos de adopción, las decisiones vinculadas con la adopción de un niño y la incorporación a una familia adoptiva son decisiones muy trascendentes, que no deben tener retorno y respecto a las cuales tenemos que estar seguros cada vez que las adoptamos. Y en ese sentido, creo que eso, que se ha mantenido y se ha cuidado, ha logrado combinarse también con el otro aspecto, que es el de una respuesta en tiempos satisfactorios. Antes los procesos eran muy largos, la valoración de las familias demandaba 3 y 4 años, la ley de urgente consideración estableció un plazo máximo, como ustedes saben, de 18 meses, y nosotros procesamos rápidamente los cambios en el modelo a los efectos de poder cumplir con esos plazos legales, descentralizando la gestión, organizando los talleres y las entrevistas con las duplas en el interior. Se bajaron las exigencias porque cuando los plazos eran tan largos siempre se decía por parte de las autoridades que era, bueno, un proceso largo, que siempre la premisa era retomar el vínculo con la familia biológica. Cuando se agotaba eso, bueno, se optaba por otro camino y era elegir a la mejor familia para ese niño, no cumplir con expectativas de adultos que quieren ser padres, ¿no? Por supuesto, y eso se respeta escrupulosamente, porque además esto no lo hace INAU por sí y ante sí, esto lo hace INAU con la justicia de familia, que es la que tiene la última palabra. Es decir, INAU termina siendo siempre auxiliar de la justicia, asesor de la justicia, le propone, en tal caso, la integración de un niño con una familia adoptiva, y el juez verifica y corrobora que efectivamente, por ejemplo, esto que tú estás diciendo, se haya cumplido, porque es lo que se debe cumplir. Primero, agotar naturalmente las instancias con la familia original, porque además, si el juez no declara que ese vínculo con la familia original se rompió definitivamente y por lo tanto declara la adoptabilidad del niño, no hay adopción que sea posible. Eso todo tiene que ver con las garantías. Pero ha mejorado mucho también en eso la relación que tenemos con los jueces de familia especializada, en las dos fases, en fases dramáticas como esta, del niño de 2 años que se detectó cocaína en sangre y bueno, y que ahí tenemos que trabajar con los jueces de familia, en los ingresos al sistema de 24 horas por las más diversas razones y también en las declaraciones de adoptabilidad. Hay un diálogo, yo me reuní ayer con la presidenta de la Suprema Corte, que asumió el 1 de febrero, como ustedes saben bien, la fui a saludar, y estuvimos valorando todo esto, la importancia del intercambio continuo y de ir, como hemos venido haciéndolo, generando más eficiencia y más intercambio y más diálogo entre los técnicos del INAU, los compañeros nuestros de la UDU, de los equipos de territorio, de los CRL, de los centros de referencia local, con los jueces de familia especializada. Eso ha contribuido también a la eficiencia y a la confianza recíproca, porque los jueces, para tomar la decisión de la declaración de adoptabilidad, obviamente se basan en informes técnicos del INAU. Entonces, todo esto ha ido generando, lo que yo decía, un proceso virtuoso, por eso llegamos a 151 integraciones en el año 2022, que es por segunda vez la cifra más alta desde que se llevan registros, el año anterior habían sido 125, pero además mejoramos mucho otros indicadores que creo que corroboran que las cosas están mejor, entre otras cosas las inscripciones. Por 4º año consecutivo tenemos récords de gente que se incorpora al sistema, fueron 229 en el año 2022. Me da la impresión que eso también está generando más confianza en el sistema y la expectativa de parte de la gente, bueno, de poder llegar a un resultado o de poder convertirse en familia adoptiva en mejores condiciones que antes. Y tú me dirás, bueno, eso es adultocéntrico. Lo que pasa es que tampoco es que haya una antinomia, una contradicción entre una cosa y la otra, porque para que haya niños adoptados necesitamos familias adoptivas y para que haya familias adoptivas las tenemos que valorar en plazos razonables. ¿Qué pasa con los niños más grandes? Que siempre era un tema polémico, que siempre se prefería, o por lo menos en la mayoría de los casos se prefería adoptar a niños más pequeños. ¿Se está dando otra situación ahora? Es muy incipiente. Yo te diría que ahí tenemos mucha asignatura pendiente. Ahí seguimos arrastrando un problema que es histórico, porque esa circunstancia es real, está instalada, está enquistada en el sistema y en la sociedad. Yo celebré la semana pasada que, bueno, se dio la coincidencia de que aprobamos la integración de 2 niños, uno de 13 y otro de 12, y lo celebré como una circunstancia excepcional. Pero si tú analizas los números de estos 151 integraciones, que son todos niños y algunos adolescentes, apenas 11 tienen más de 8 años. Esto confirma claramente que seguimos con ese problema, con ese cuello de botella que hemos intentado o estamos intentando empezar a dar pasos para ver si se puede revertir o morigerar,
En octubre lanzamos una campaña, ustedes se acuerdan, que por supuesto todavía no estamos viendo los resultados, por lo menos los resultados en cuanto a las adopciones. Sí en cuanto al interés y a la respuesta de las familias, porque habilitamos determinadas vías de comunicación y se han generado ya decenas de entrevistas con familias que han venido específicamente pensando en la eventualidad o en la posibilidad de niños más grandes. Y ahí lo que se da es lo que me dicen los técnicos del Departamento de Adopciones. Está claro que muchas veces las familias llegan con la intención original de incorporar niños más grandes. Ni siquiera pensemos en adolescentes, de pronto mayores de 5, de 6 o de 7. Pero después como que empiezan los miedos, las incertidumbres, porque los niños más grandes ya son conscientes de su realidad y como son conscientes de su realidad, los adultos dicen, bueno, ¿funcionará esto o no funcionará? O sea, después que se inicia el proceso, ¿se cambia un poco de opinión? Algo de eso acontece, hay evidencia en ese sentido, pero también hay evidencia que cuando, sin embargo, se resuelve avanzar y las familias no cambian de opinión y siguen para adelante, después las experiencias terminan siendo exitosas igual. Porque yo creo que hay una razón fundamental en todo esto y es que esos niños o esos adolescentes experimentan lo que experimentaríamos cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, que es la necesidad de incorporarse a una familia. Todos tenemos esa necesidad natural por nuestra propia condición humana y por nuestra propia condición gregaria, ¿no? ¿Cuántas personas o familias hay en el registro y en qué tiempos se están manejando? Son 18 meses de proceso, pero antes hay otro tipo de selección. ¿Cómo es eso? En este momento tenemos en el registro 266 familias. Es un número muy importante, también es histórico y da la pauta de esta mejora que yo decía. Antes de asumir nosotros, el RUA tenía un promedio 70 u 80 familias prontas para adoptar. Hoy estamos con 266. Esas son las que ya están seleccionadas y son esas son las que están valoradas. Las que ya fueron declaradas idóneas. Ahí está, en condición, pero ¿cuántas se inscriben con la intención de adoptar y quizá no ingresan? Y la inscripción, como yo te decía recién, este año fueron 200 y tantas. Estamos trabajando con unas 400 familias aproximadamente que están en distintas etapas o en distintas situaciones. Y las familias que están valoradas es porque ya fueron declaradas idóneas y ya inician la etapa que se llama de integración y seguimiento. Ahí, por supuesto, también eso toma un tiempo, pensando fundamentalmente en lo que tú decías, en la necesidad de encontrar la familia para el niño y no el niño para la familia. Entonces, allí empiezan a trabajar otros técnicos u otra dupla de técnicos que trabaja en esa fase y cuando efectivamente se logra la coincidencia de los perfiles y la aceptación de las propias familias, que son las que tienen que dar el consentimiento definitivo, se realiza la integración provisoria y empieza el año de seguimiento, pero ya en ese caso el niño está plenamente integrado a la familia adoptiva. Bien. Abdala, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias por invitarme como siempre.